Vamos a revisar algunos aspectos importantes referentes a la articulación de la rodilla desde el punto de vista anatómico, funcional, sus principales relaciones y su constitución anatómica. Cuando estudiamos nosotros la articulación de la rodilla, vamos a identificar tres elementos que van a entrar en su constitución. Sería la extremidad inferior del fémur, sería la rótula y sería la extremidad proximal de la tibia. ¿Qué vamos a estudiar nosotros en la extremidad inferior del fémur? Bueno, vamos a estudiar los cóndilos femorales. Estos cóndilos femorales van a presentar dos porciones, una porción articular que es lisa y que en el estado fresco va a estar cubierta por cartílago hialino, y va a presentar una superficie no articular que es rugosa, a la cual le vamos a estudiar algunas prominencias relacionadas con el origen de inserción muscular, y la inserción de ligamentos. Como podemos observar aquí en la imagen, los cóndilos femorales hacia adelante se encuentran unidos, y en la parte que corresponde a la parte articular van a formar una superficie que va a presentar dos elevaciones separadas por un canalito, un surco, que van a recibir el nombre de tróclea femoral. Esta tróclea femoral va a estar destinada a articularse con la cara posterior de la rótula y formar la articulación femororotuliana. Hacia atrás, los cóndilos femorales se van a separar, delimitando un espacio denominado fosa intercondilia, y bueno, estos cóndilos femorales van a ser fuertemente convexos hacia adelante, hacia abajo y hacia atrás. Van a estar de igual forma cubiertos por cartílago, los cuales va a corresponder al cartílago hialino, que es cartílago articular. Identificamos aquí en este corte coronal la disposición de los cóndilos femorales. Como lo mencionamos, son fuertemente convexos hacia adelante, hacia abajo y hacia atrás, los cuales van a estar separados por este espacio denominado fosa intercondilia, en donde vamos a encontrar un grupo de ligamentos denominados ligamentos cruzados, que vamos a estudiar un poco más adelante. Estos cóndilos femorales se van a enfrentar a la extremidad proximal de la tibia, la cual presenta dos carillas articulares, también denominadas cavidades glenoideas de la tibia, que van a estar soportadas por estas masas óseas denominadas cóndilos tibiales. Si nosotros observáramos una vista superior de las carillas articulares de la tibia, vamos a poder identificar nosotros que estas carillas articulares son poco cóncavas, y esa disposición pues permite que la articulación necesite la presencia de un fibrocartílago que amplíe esa superficie de contacto, que corresponde a los meniscos tibiales. Pero bueno, antes de hablar de los meniscos tibiales, vamos a poder identificar nosotros que entre las carillas articulares de la tibia se van a eliminar dos pequeños tubérculos denominados tubérculos intercondilios, que en conjunto van a formar la conocida espina de la tibia. Esta espina de la tibia, o eminencia intercondilia o intercondilar, va a delimitar dos espacios rugosos, un espacio ubicado adelante que se llama espacio o superficie intercondilar anterior y superficie intercondilar posterior, también denominados estos espacios superficie preespinal y superficie retroespinal. Son fuertemente rugosos por la presencia de ligamentos, entre los cuales encontramos a los ligamentos cruzados anterior y posterior de la rodilla, insertos respectivamente en la superficie preespinal y en la superficie retroespinal, además de recibir también la inserción de los cuernos anteriores y posteriores de los meniscos tibiales, que comentamos su función es ampliar la superficie de contacto de los cóndilos femorales. Conociendo entonces nosotros esta disposición, vemos que la convexidad de los cóndilos femorales sobrepasa en todos sentidos a las cavidades articulares de la tibia, por lo que tiene que tener la presencia de este fibrocartílago denominado menisco tibial, el cual, pues como podemos observar aquí al corte, va a tener forma triangular. Le vamos a estudiar una cara superior, que es la cara que está en contacto con los cóndilos femorales,
le vamos a estudiar una cara inferior, que es la que se apoya sobre las cavidades glenoideas de la tibia, y le vamos a estudiar una cara lateral sobre las cuales se inserta la cápsula articular de la articulación. Conociendo entonces esta disposición, podemos ver que desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista estructural, la articulación de la rodilla se forma por la garganta o tróclea femoral, que mencionamos que está ubicada en la parte anterior de los cóndilos femorales, el punto donde se encuentran unidos, y estos se van a articular con la cara posterior de la rótula, el cual está configurado en una superficie articular de manera inversa y nos va a formar la articulación femororotuliana. Desde el punto de vista estructural, pues es una articulación de artrosis tipo troclear, mientras que los cóndilos femorales fuertemente convexos se enfrentan a las cavidades glenoideas de la tibia o carillas articulares poco cóncavas que necesitan ampliarse por estos fibrocartílagos denominados meniscos tibiales, y nos va a formar una articulación denominada articulación femorotibial. Desde el punto de vista anatómico es una articulación sinovial tipo bicondilia. Desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista mecánico, pues es una articulación muy parecida a la articulación del codo. Es una articulación que actúa como una tróclea, recordando nosotros que la articulación del codo también está configurada está configurada por dos articulaciones, que es la articulación húmero-radial, que es una articulación condílea, y la articulación húmero-cubital, que es una articulación troclear. Y desde el punto de vista funcional, al igual que la articulación de la rodilla, pues se actúa como una tróclea. Ya mencionamos que los meniscos les vamos a estudiar caras. Mencionamos que tenía una cara superior enfrentada a los cóndilos femorales. Va a tener una cara inferior que descansa sobre las carillas articulares de la tibia, y una cara lateral donde se presta la inserción de la cápsula articular y algunos ligamentos que vamos a especificar en un momento. Pero bueno, la disposición de estos meniscos tibiales, si nosotros estudiamos sus bordes, sobre todo su borde interno, nos va a permitir identificar que la forma de los meniscos es distinta, de tal forma que el menisco interno va a tener forma de una C y el menisco externo va a tener forma de una U. Utilizamos esta mnemotecnia para poder grabarnos la forma de los meniscos tibiales. Y entonces identificamos al menisco interno en forma de una C y al menisco externo en forma de una U, tomando en cuenta el borde medial de ambos meniscos, que son los que les dan la forma de C y de O respectivamente. Estos meniscos van a tener astas. Esas astas son las astas o cuernos anteriores, que son estos dos de aquí. Estoy observando los cuernos anteriores y los cuernos posteriores de ambos meniscos. Resalta aquí en la imagen que los meniscos están adheridos a la superficie preespinal y a la superficie retroespinal a través de sus cuernos. A la superficie preespinal por sus cuernos anteriores, que son estos dos, y a la superficie retroespinal por sus cuernos posteriores, y pues estos están en el centro de las inserciones de los ligamentos cruzados que mencionamos hace un momento. Entonces tenemos nosotros que están unidos por medio de sus extremidades. Vamos a encontrar también un ligamento que también se llama ligamento transverso o ligamento yugal, que se desprende del extremo del asta anterior del menisco interno y que se dirige hacia la cara externa del menisco externo, y entonces este ligamento se llama ligamento transverso o ligamento yugal, porque la función es unir a estos dos meniscos. De igual forma, vamos a identificar la presencia de un ligamento denominado ligamento menisco femoral, que va a tener su origen en la cara externa del menisco externo, como lo vemos aquí en la imagen, y este ligamento se dirige hacia arriba para insertarse sobre la cara lateral del cóndilo medial de la tibia. Es el ligamento que va a unir a este menisco hacia el fémur. Y por último, el denominado ligamento coronario. Pues el ligamento coronario, como su nombre nos dice, tiene forma de una corona y representa la inserción de la cápsula articular desde la cara lateral de los meniscos tibiales
hacia los cóndilos tibiales, y que bueno, si nosotros observamos esta imagen, vamos a poder identificar cómo la cápsula articular inserta alrededor de los meniscos, de la cara externa de los meniscos, y que esta cápsula se extiende de los meniscos hacia los cóndilos tibiales, pues van a dar la apariencia de la base de una corona. Por eso se les denomina ligamentos coronarios, y es la forma en la que los meniscos tibiales se unen a la tibia. Esos serían los medios de unión de los meniscos. Ahora vamos a hablar acerca de los medios de unión, refiriéndonos nosotros a los medios de unión de la articulación. Siendo una articulación que por sus características mecánicas es una articulación inestable, pues vamos a estudiar una cápsula articular que de igual forma es una cápsula articular laxa, porque es una articulación que tiene mucha movilidad y pues necesita tener una cápsula de estas características para poder permitir la amplitud de movimientos. Entonces, cuando estudiamos nosotros la cápsula articular, nos vamos a dar cuenta que la cápsula articular se va a insertar en el punto de división entre la superficie articular y la superficie no articular de los cóndilos femorales, y esta línea de inserción se va a extender hacia arriba para describir una curva cóncava hacia abajo y dejar una pequeña superficie en la parte no articular de los cóndilos, en los cuales la membrana sinovial pues va a aprovechar para formar un receso sinovial denominado receso subcuadricipital, porque la inserción que tiene aquí la cápsula articular pues es una inserción laxa. Esta cápsula articular se dirige hacia abajo, pasando por debajo de estas prominencias que se denominan epicóndilos, epicóndilo lateral y epicóndilo medial, que son análogos a los epicóndilos del húmero, y se dirige hacia abajo rodeando a la línea que separa la superficie articular de la superficie no articular de los cóndilos femorales. Y por último, esta cápsula articular se introduce a la fosa intercondilia, alcanzando al ligamento cruzado posterior. Por parte de la tibia, pues la cápsula articular se va a insertar alrededor de las cavidades glenoideas de la tibia, y hacia adelante la cápsula articular se va a insertar en la cara posterior de la rótula. Teniendo la disposición de esta cápsula articular, nos vamos a dar cuenta que va a presentar algunos detalles que van a reforzar esta cápsula articular. Entonces, hacia adelante va a estar reforzada por un ligamento activo formado por los músculos que conforman al cuádriceps femoral, y entonces los vamos a identificar aquí. Identificamos cómo el músculo recto femoral anterior llega y se inserta sobre la base de la rótula y desprende una serie de fibras superficiales que pasan por delante de la rótula, que alcanzan al ligamento rotuliano y con él se insertan sobre la tuberosidad anterior de la tibia. La imagen que estamos observando es una imagen del libro de anatomía de Bouchet. Hacia atrás identificamos los músculos vastos, vasto lateral y vasto medial, los cuales se van a dirigir medialmente para alcanzar los bordes laterales del tendón del músculo recto femoral anterior, en el cual se van a insertar, y cuando se aproximan a la base de la rótula, estos músculos vastos van a desprender una serie de prolongaciones, los cuales se van a cruzar hacia el lado opuesto, de tal forma que las que se originan del vasto medial van a cruzar por delante de la rótula y se van a insertar en el cóndilo lateral, mientras que los que se originan del vasto lateral se cruzan por delante de la rótula y se insertan en el cóndilo medial. Estas fibras se van a denominar fibras prerrotulianas y tienen una función de retináculo, recordando que la cápsula articular pues es laxa, y entonces pues su función es esa, retener a la rótula. Otro grupo de fibras originadas de los vastos, denominadas fibras laterorrotulianas, se deslizan hacia los lados de la rótula y terminan insertándose sobre los cóndilos tibiales del mismo lado. Estas fibras se van a llamar fibras laterorrotulianas. En conjunto, estas expansiones aponeuróticas de los músculos vastos, lateral y medial, van a formar lo que conocemos como alerones quirúrgicos de la articulación de la rodilla.
Entonces encontramos estos 4 elementos que refuerzan hacia adelante la cápsula articular. Tenemos al tendón del cuádriceps, tenemos a la rótula, tenemos al ligamento rotuliano y tenemos los alerones quirúrgicos de la rodilla. Identificamos el tendón del cuádriceps, identificamos la rótula, identificamos el ligamento rotuliano, que se extiende desde el vértice de la rótula hasta la tuberosidad anterior de la tibia, e identificamos estas expansiones fibrosas de los músculos vastos que forman los alerones quirúrgicos de la articulación. Lateralmente, la cápsula articular va a presentar una serie de fibras denominadas, que bueno, por su posición, tenemos que hay un grupo de fibras que son fibras horizontales, fibras intermedias y fibras verticales. De las fibras horizontales, pues son fibras que se van a extender desde los epicóndilos lateral y medial respectivamente del fémur, y en posición horizontal llegan a los bordes laterales de la rótula. Vamos a identificarlas aquí en esta imagen del libro de anatomía de la Target, en los cuales identificamos los epicóndilos y diferenciamos estas fibras en posición horizontal que vienen y se insertan sobre los bordes laterales de la rótula. Las identificamos en esta vista medial. Pondríamos nosotros aquí un círculo representando el epicóndilo medial y estas fibras horizontales insertándose en los bordes laterales de la rótula. Identificamos una vista lateral en las cuales, si pusiéramos un círculo aquí representando el epicóndilo lateral, estas fibras horizontales vienen y se insertan sobre los bordes laterales de la rótula. Esas fibras reciben el nombre de fibras epicondilopatelares o también epicondilorotulianas o también alerones anatómicos de la articulación de la rodilla. Esos alerones anatómicos son importantes porque en los movimientos de flexión y extensión de la articulación de la rodilla, la rótula se desplaza sobre la cara inferior de los cóndilos femorales en el movimiento de flexión, y en el movimiento de extensión la rótula vuelve a deslizarse sobre los cóndilos femorales hasta llegar a la tróclea femoral. Existe otro grupo de fibras que son fibras oblicuas, denominadas fibras epicóndilo-meniscales. Esas fibras epicóndilo-meniscales las podemos identificar aquí. Son fibras de disposición oblicua que se originan en los epicóndilos y se dirigen hacia la cara lateral de los meniscos, que por cierto, si ustedes identifican aquí se alcanza a ver un espacio en blanco que me está representando la cara lateral de los meniscos, en este caso sería del menisco interno, y mejor representadas aquí, estas fibras oblicuas insertas en la cara lateral del menisco externo. Estas fibras se denominan fibras epicóndilo-meniscales. También son espesamientos de la cápsula articular. Y tenemos fibras verticales, denominadas fibras femoromeniscales y meniscotibiales. Las fibras femoromeniscales las vemos muy bien aquí, originándose sobre la parte no articular de los cóndilos femorales de disposición vertical y se insertan sobre la cara externa de los meniscos tibiales, en este caso sería del menisco externo, y de aquí mismo del menisco externo se originan fibras que se van a llamar meniscotibiales, que van de la cara externa del menisco hacia los cóndilos de la tibia, que son las fibras que mencionábamos nosotros que rodean a las carillas articulares de la articulación de la rodilla, que bueno, las carillas articulares de la tibia, y que estas fibras tienen una disposición de corona y por eso se les denomina ligamentos coronarios, que son algunos de las fibras que unen los meniscos tibiales hacia los cóndilos de la tibia. Entonces, esas serían las fibras de disposición lateral de la cápsula articular, y que bueno, lateralmente la cápsula articular va a presentar reforzamientos, entre los que ya mencionamos los alerones quirúrgicos, las expansiones fibrosas de los músculos vastos lateral y medial. Tenemos también a los ligamentos colaterales, importantes ligamentos colaterales. Identificamos en esta imagen el ligamento colateral tibial, que también tiene su origen aquí en el epicóndilo, en este caso sería el epicóndilo medial, y es grueso y se inserta sobre el cóndilo medial de la tibia y la superficie medial de la misma. Y el ligamento colateral peroneal, que tiene su origen en el epicóndilo,
lateral del fémur y se inserta en la cara lateral de la cabeza del peroné. Igual, este ligamento es un ligamento cilíndrico, voluminoso y palpable desde la superficie, desde la anatomía de superficie. Estos ligamentos refuerzan la cápsula lateralmente y aparte otros elementos que también se van a encargar de reforzar la cápsula articular, pues es un conjunto denominado conjunto sartorio-tensor, recordando nosotros que medialmente en el cóndilo medial de la tibia se inserta el músculo sartorio junto con dos músculos más, que sería el músculo gracil y el semitendinoso, formando la pata de ganso medialmente, y lateralmente identificamos nosotros, aunque aquí en la imagen no se alcanza a apreciar, pues que el espesamiento de la fascia lata o fascia femoral forma el denominado tracto iliotibial, donde se inserta el músculo glúteo mayor y el músculo tensor de la fascia lata. Que bueno, si nosotros hiciéramos un corte a nivel de la articulación de la rodilla e identificamos la fascia lata, nos vamos a dar cuenta que lateralmente este espesamiento que estamos viendo aquí corresponde al tracto iliotibial, ¿sí? Entonces esos son elementos que van a contribuir a reforzar lateralmente la articulación de la rodilla. Vamos hacia atrás entonces, y hacia atrás encontramos nosotros la inserción de los músculos gastrocnemios, que sería el gastrocnemio medial y el gastrocnemio lateral, que van a tomar sus orígenes a nivel de los tubérculos, denominados tubérculos supracondilares, tubérculo supracondilar medial y tubérculo supracondilar lateral. El origen de estos músculos en estos tubérculos hace que la cápsula articular que está cubriendo a los cóndilos femorales sea más espesa, sea más gruesa, y entonces va a formar los que conocemos como casquetes condilios. Sería el casquete condilio medial y casquete condilio lateral. Si nos vamos a ver el corte transversal de la articulación de la rodilla, vamos a poder identificar nosotros al músculo gastrocnemio lateral, el músculo gastrocnemio medial, y esto que estamos viendo nosotros es la cápsula articular, e identificamos cómo los músculos gastrocnemios y su origen en los tubérculos supracondilares hace que la cápsula sea más gruesa, y pues refuerza a la articulación hacia atrás a nivel de los cóndilos femorales. Esos son los casquetes condilios. E identificamos nosotros también dos ligamentos, de los cuales este se va a originar del músculo semimembranoso, que se va a denominar ligamento popliteo oblicuo, y entonces identificamos cómo el músculo semimembranoso va a tener tres tendones de inserción. Uno de ellos es el tendón directo, que se inserta en la parte posterior del cóndilo medial de la tibia. Va a tener un tendón reflejo que pasa profundo al ligamento colateral tibial y se inserta también en un canal que presenta el cóndilo medial de la tibia, y un tendón recurrente que se dirige lateralmente para insertarse sobre el casquete condilio lateral. Bueno, este tendón recurrente es el tendón que se denomina ligamento popliteo oblicuo, y pues es dependiente del músculo semimembranoso. Si nosotros lo identificamos en esta vista medial, no vemos por supuesto el ligamento popliteo oblicuo, pero sí vemos cómo el músculo semimembranoso tiene un tendón directo, tiene un tendón reflejo que pasa profundo al ligamento colateral tibial, y entonces pues esos son medios que van a reforzar la articulación. Otro ligamento que se va a originar aquí del casquete condilio lateral y que termina insertándose sobre la cabeza del peroné y sobre la parte posterior del cóndilo lateral de la tibia, pues es el ligamento popliteo arqueado, que también actúa como un medio de reforzamiento de la articulación hacia atrás, y a través del cual pasa el músculo popliteo en dirección hacia el cóndilo lateral de la tibia, como lo podemos ver nosotros en esta imagen, el tendón del músculo popliteo a insertarse sobre el cóndilo lateral del fémur, y incluso la membrana sinovial de la articulación pues le forma un cilindro, una bolsa sinovial que se llama bolsa del músculo popliteo. Y entonces identificamos que existen cuatro elementos que refuerzan hacia atrás la articulación de la rodilla.
Número 1 sería el casquete condilo medial, número 2 sería el casquete condilo lateral, número 3 sería el ligamento popliteo oblicuo y número 4 sería el ligamento popliteo arqueado. Esos serían los ligamentos y los músculos que de manera activa estabilizan a una articulación que por sus características anatómicas pues es una articulación inestable. Ahora, existe otro grupo de ligamentos que son intraarticulares, pero extrasinoviales, que se denominan ligamentos cruzados de la rodilla, y estos ligamentos cruzados impiden los desplazamientos anteroposteriores de los cóndilos femorales sobre los platillos o cavidades glenoideas de la tibia. Estos ligamentos son el ligamento cruzado anterior, como lo vemos aquí, y el cruzado posterior. El cruzado anterior va a tener sus orígenes en la superficie preespinal de la tibia y se dirige hacia la cara interna del cóndilo lateral. Por eso la mnemotecnia es anterior externo, porque va de la superficie preespinal anterior hacia la cara medial del cóndilo lateral, anterior externo, mientras que el ligamento cruzado posterior va de la superficie retroespinal hacia la cara lateral del cóndilo medial, es posterior interno. Anterior externo, anterior al cóndilo lateral, y posterior interno o posterior al cóndilo medial. Como lo mencionamos, esos ligamentos son ligamentos que refuerzan la articulación y evitan los desplazamientos anteroposteriores de los cóndilos femorales sobre los platillos tibiales. Es una articulación que tiene una membrana sinovial muy extensa, al ser una articulación muy móvil, y entonces, recordando que la cápsula es una cápsula laxa, hacia adelante va a formar un receso sinovial, como lo vemos en este corte sagital, denominado receso subcuadricipital, el cual se va a encontrar entre el sitio de inserción de la cápsula articular por arriba de la tróclea, de la tróclea femoral, y profunda al tendón del músculo cuádriceps que mencionamos que se insertaba en la base de la rótula. Esta superficie laxa permite que la membrana sinovial forme este receso sinovial subcuadricipital, el cual se va a suspender por medio de un pequeño ligamento denominado ligamento o músculo subcrural. Tenemos también la formación de unos pliegues sinoviales cuando observamos nosotros que existe un cuerpo adiposo infrarrotuliano. Este cuerpo adiposo infrarrotuliano se extiende hacia atrás por medio de un ligamento denominado ligamento amarillo, como lo observamos en esta imagen en la cual se hicieron estos cortes para poder identificar que el cuerpo adiposo infrarrotuliano, esta es la rótula, se extiende hacia atrás, hacia la fosa intercondilia en su borde anterior, y ahí se inserta este ligamento infrarrotuliano, que bueno, viene la membrana sinovial y los cubre, y va a formar un pliegue sinovial que se va a llamar pliegue sinovial infrarrotuliano. Ese pliegue no es otra cosa más que la membrana sinovial que está cubriendo a este ligamento amarillo o ligamento adiposo y que lo acompaña hasta su inserción en el espacio intercondilio. Va a existir también unos pequeños pliegues de la membrana sinovial que se llaman pliegues alares, que los podemos observar aquí nosotros. Son los pliegues de la membrana sinovial que se encuentran ubicados hacia los lados del cuerpo adiposo infrarrotuliano. Hacia atrás, la membrana sinovial va a tapizar los casquetes condilios, cubre a los casquetes condilios. Si nosotros observamos esta imagen, por ejemplo, identificamos cómo viene la membrana sinovial que está aquí pintada en color rojo, y hacia atrás va a cubrir a los casquetes condilios. Incluso se van a observar unos pequeños divertículos de la membrana sinovial, como lo vemos aquí. Vamos a identificar aquí el cuerpo adiposo infrarrotuliano, esto sería anterior, y vemos cómo este cuerpo adiposo infrarrotuliano se prolonga por este ligamento amarillo hacia el espacio intercondilio, y pues es cubierto por la membrana sinovial y forma este pliegue sinovial infrarrotuliano. Vemos cómo la membrana sinovial cubre hacia adelante y hacia los lados al ligamento cruzado anterior y cubre también en parte el ligamento cruzado posterior, de tal forma que estos ligamentos son intraarticulares, pero son extrasinoviales, están por fuera de la membrana sinovial.
Si observamos este corte, en la cual el corte está pasando a nivel, es un corte transversal a nivel de los cóndilos femorales, pues identificamos cómo los cóndilos están rodeados por esta membrana sinovial y los ligamentos cruzados están en el espacio intercondilo, pues son extrasinoviales. Y bueno, es lo que mencionábamos nosotros, que cubre por delante y hacia los lados a los ligamentos cruzados. Hay algunos otros detalles de la membrana sinovial. Miren, esta imagen también es una imagen muy representativa del libro de anatomía de Netter, en el cual vemos cómo la membrana sinovial, que es toda la que está pintada aquí en color rojo, pues cubre hacia adelante y a los lados al ligamento cruzado anterior y cubre hacia adelante y a los lados al cruzado posterior, dejándolos extrasinoviales, intraarticulares pero extrasinoviales. Existen algunas prolongaciones de la membrana sinovial, ya mencionamos esta, la prolongación que es la bolsa suprarrotuliana, en donde la cápsula articular laxa pues permite que se forme este fondo de saco sinovial entre el tendón del cuádriceps y por arriba de la tróclea femoral. Identificamos la prolongación poplitea, la cual mencionábamos nosotros que era una prolongación de la membrana sinovial que iba a rodear el tendón del músculo popliteo en su pasaje por el espacio entre los ligamentos, el ligamento popliteo arqueado, y que bueno, hay una imagen aquí donde se puede observar algunas de esas prolongaciones sinoviales. Identificamos también nosotros divertículos supracondilios, que son los que mencionamos que perforaban la cápsula articular y forman estos pequeños recesos sinoviales supracondilios entre la inserción o el origen de los gastrocnemios y los cóndilos y la cápsula articular. Los pliegues sinoviales y el cuerpo adiposo que mencionamos nosotros, que es el cuerpo adiposo infrarrotuliano y los pliegues alares. Hay también un pequeño paquete adiposo suprarrotuliano, que bueno, pues aquí no se alcanza a apreciar bien en la imagen, pero bueno, podemos identificar aquí la cara posterior de la rótula cubierta de cartílago y alino y los cóndilos femorales que forman la tróclea articulados con la cara posterior. El paquete adiposo estaría suprarrotuliano y algunos pliegues más de la membrana sinovial denominados franjas sinoviales. Cuando estudiamos entonces las relaciones de la articulación de la rodilla, vamos a poder identificar las relaciones según este cuadro de la siguiente forma. Nos dice que hacia adelante se va a relacionar con la fascia lata o fascia femoral, reforzada por el tracto iliotibial, que lo podemos identificar nosotros aquí, el tracto iliotibial, que refuerza hacia adelante la articulación, hacia adelante y medialmente, hacia adelante y lateralmente, perdón, y es una relación anterior. Mencionamos nosotros el tendón rotuliano, tendón del cuádriceps, del cual se desprenden los alerones quirúrgicos, que van a actuar como ligamentos activos, reforzando hacia adelante la articulación de la rodilla, y estas serían las expansiones de los vastos que forman los alerones quirúrgicos. Identificamos también una bolsa serosa prerotuliana, que en realidad son varias bolsas serosas, como las podemos identificar nosotros en esta imagen, en donde podemos distinguir nosotros esta bolsa serosa, que sería la bolsa serosa subcutánea prerotuliana, está ubicada entre la fascia y la piel, y también identificamos esta bolsa serosa, que es la bolsa subfacial prerotuliana, que está entre la fascia lata y el tendón del cuádriceps. Medialmente identificamos los músculos del pes anserinus o músculos de la pata de ganso. Los identificamos aquí, sería el músculo sartorio, sería el músculo grácil y el músculo semitendinoso. También sería sartorio, costurero, recto interno o grácil y semitendinoso. Una mnemotecnia para recordarlos es Cristo. Cristo es costurero, recto interno y semitendinoso. Cristo o grácil,
o grácil y sartorio. ¿Sí? Estos músculos me están representando un músculo de cada celda del muslo. El sartorio es un músculo de la celda anterior del muslo, inervado por el nervio femoral. El grácil o recto interno es un músculo de la celda medial, inervado por el nervio obturador. Y el semitendinoso es un músculo de la celda posterior, inervado por el nervio ciático, ciático mayor, y entonces lo identificamos aquí. De hecho, si nosotros vemos esta imagen del Netter, del libro de Atlas de Netter, identificamos estos tres músculos de la pata de ganso insertos en el cóndilo medial de la tibia y separados del ligamento colateral tibial por una bolsa serosa, que es la bolsa serosa del pes anserinus o de la pata de ganso. Identificamos nosotros al nervio safeno y a la vena safena interna. El nervio safeno es rama del nervio femoral y la vena safena magna o mayor, que las podemos identificar aquí. Sería el nervio safeno, rama del femoral, y la vena safena magna, que en el miembro superior, haciendo un poco de analogías, correspondería a la vena cefálica. Esta vena va en dirección al triángulo de Scarpa para drenar sobre la vena femoral común en el triángulo de Scarpa. Tenemos de las relaciones laterales al músculo bíceps femoral, en donde podemos observar nosotros aquí el músculo bíceps femoral, seguido por este nervio que se llama ciático popliteo externo o nervio peroneo común, en dirección hacia la celda lateral y anterior de la pierna. Identificamos las relaciones posteriores en las cuales vemos dos fascias, superficial y profunda, de la región poplitea. Identificamos la fascia superficial, identificamos la fascia profunda, y entre ambas identificamos a la vena safena parva o vena safena externa o también vena safena menor y al nervio safeno externo o también llamado nervio cutáneo sural medial en la edición nueva. Identificamos al paquete vasculonervioso popliteo, de los cuales el elemento más profundo corresponde a la arteria poplitea, que tiene su origen en el anillo del tercer aductor y su terminación en el arco tendinoso del sóleo. La vena poplitea, que tiene su origen y su terminación inversa a la arteria poplitea y sobre la cual va a drenar la vena safena parva, y el nervio ciático popliteo interno o nervio tibial, que se dirige hacia la celda posterior de la pierna y que al llegar a la planta del pie forma los nervios plantares. Identificamos los límites del hueco popliteo. Superior y medialmente sería el tendón del semitendinoso, seguido por el semimembranoso. Hacia arriba lateralmente el bíceps femoral, seguido por el nervio peroneo común o ciático popliteo externo, del cual se origina el nervio cutáneo sural medial y que va siguiendo a la vena safena parva o safena externa, que aquí está seccionada, pero pues aquí vemos cómo drena sobre la vena poplitea y pues tiene que perforar esa fascia profunda que estamos viendo nosotros aquí. Identificamos los límites inferiores que corresponden a los músculos gastrocnemios, que serían estos, gastrocnemio lateral y gastrocnemio medial. Aquí mismo atrás, bueno, de algunos de los elementos que ya mencionamos nosotros, pues el bíceps femoral, seguido por el ciático popliteo externo o nervio peroneo común, y dos músculos, que sería el músculo popliteo y plantar delgado, de los cuales en el corte pues podemos identificar aquí el músculo plantar delgado, y también identificamos al músculo gastrocnemio lateral. Medialmente vemos a estos dos músculos, semitendinoso, semimembranoso, y al gastrocnemio medial, que bueno, los podemos identificar en esta imagen. Sería el semitendinoso, el semimembranoso y el músculo gastrocnemio medial. Otros detalles importantes que podemos observar aquí en el corte es, por ejemplo, lo que le llaman las expansiones prerotulianas, que corresponde a las expansiones de los músculos vastos y que van a formar los alerones quirúrgicos de la articulación de la rodilla. Podemos identificar nosotros las fibras epicóndilo rotulianas, que son estas, que van a formar los alerones anatómicos de la rodilla. Identificamos los alerones quirúrgicos, los alerones anatómicos o fibras epicóndilo rotulianas, y también identificamos algunas expansiones de los músculos, de los ligamentos, cruzados, que pues estudiamos que se insertaban en los cóndilos lateral y medial del fémur respectivamente.
Vamos identificar también los detalles de la cápsula articular que ya habíamos mencionado nosotros, y vean ustedes los ligamentos colaterales. En este caso sería el ligamento colateral peroneal y el ligamento colateral tibial. Identificamos el tracto iliotibial que ya habíamos mencionado nosotros, originándose desde la cresta ilíaca como un espesamiento de la fascia lata o fascia femoral, insertándose sobre el cóndilo lateral de la tibia, seguido por el músculo bíceps femoral que identificamos aquí, insertándose en la cabeza del peroné, y al músculo cuádriceps que está siendo cubierto, en este caso el vasto lateral, por el tracto iliotibial, el cual está recibiendo las fibras del glúteo mayor y del tensor de la fascia lata. Identificamos también nosotros las expansiones de los músculos vastos, véanlos. Este sería el tracto iliotibial insertándose en el cóndilo lateral de la tibia, reforzando hacia adelante y lateralmente la articulación, que es el tracto iliotibial, e identificamos los músculos del pes anserinus o músculos de la pata de ganso, formando el conjunto sartorio-tensor, que refuerzan hacia adelante y medialmente la articulación. Identificamos que por detrás del ligamento rotuliano está este paquete adiposo infrarrotuliano, del que pues ya mencionamos, la membrana sinovial cubre y forma un pliegue sinovial infrarrotuliano. E identificamos las bolsas serosas que se encuentran entre la inserción del bíceps femoral y el ligamento colateral peroneal, y la inserción de los músculos de la pata de ganso y el ligamento colateral tibial. Bueno, aquí nada más mencionamos algunas bolsas sinoviales periarticulares. Ya mencionamos nosotros de divertículos sinoviales que se forman para los casquetes condilios que forman ahí las bolsas sinoviales para los músculos gastrocnemios. En este caso sería el gastrocnemio medial. La bolsa serosa que hay entre el gastrocnemio medial y el semimembranoso, que bueno, podríamos identificar nosotros al músculo semimembranoso, al músculo semimembranoso y al músculo gastrocnemio medial. Aquí veríamos su bolsa serosa sinovial, y las bolsas serosas que ya habíamos mencionado, que hay entre la inserción del tendón del bíceps femoral, una bolsa serosa que también vemos aquí profunda al tracto iliotibial que está seccionado, y la bolsa serosa que está en el ligamento colateral peroneal. Bueno, con esto terminamos esta descripción de la articulación de la rodilla, esperando que sea de su ayuda, y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.